¿Qué tal? Hola a todos. Vamos a continuar con nuestro análisis de modelos de poblaciones y nos habíamos quedado con una variación del modelo de Verhulst que exhibe una propiedad que se llama histeresis, que de lo que se trata es de un cambio súbito en un estado de equilibrio hacia otro estado distinto con probablemente una cualidad distinta, pero que regresa al estado original por vía de otra solución. Aquí vamos a tratar de explicar someramente el fenómeno, pero de lo que vamos a estar haciendo uso es de la teoría de catástrofes. Les pedí por ahí que revisaran un poco sobre Eric Seeman y sobre René Thom para hablar un poco sobre teoría de catástrofes. De lo que se trataba originalmente la teoría de catástrofes era de estudiar cómo cambiaba la estabilidad de ciertos puntos, de ciertas soluciones singulares de nuestro sistema. Y entonces René Thom hizo una clasificación de todos estos de todos estos casos en donde algún sistema tiene un cambio súbito en cuanto a su estabilidad, y de acuerdo a cómo es el caminito que va siguiendo esa cosa, esa solución, ese cambio en la estabilidad, pues se le clasificó distinto, ¿no? Ahora, en un montón de fenómenos estudiados, se trató de encontrar un tipo particular de comportamiento, que es de la histéresis, y que está relacionado con la llamada catástrofe cúbica. ¿Qué hace realmente la teoría de catástrofes? Pues no es algo tan extraño, ¿no? Lo que hace es puedes aproximar tu función derivada, ¿no?, del lado derecho de tu ecuación con Taylor, ¿no? Entonces tu aproximación de Taylor a la derivada pues es un polinomio, ¿no? Y esa polinomial pues tiene se va a anular en puntos singulares, ¿no? Y esas singularidades pueden ser removibles, pueden ser polos, pueden ser singularidades esenciales. Y ese es el punto que le interesa a la teoría de catástrofes. ¿Cuándo y cómo podemos distinguir una singularidad esencial en el polinomio de Taylor y cuándo no? Hay que decir que la teoría de catástrofes se aplica a modelos solamente cuando podemos modelar el sistema con un campo potencial. Entonces es bastante limitada la aplicación. Sin embargo, Eric Seeman aseguraba que se podía aplicar casi a todo la teoría de catástrofes. Yo les mandé un articulito ahí al Classroom en donde se propone que se puede aplicar este acercamiento de catástrofes al estudio del comportamiento de un perro, al estudio del comportamiento de una persona, a los mercados, etcétera, ¿no? También les mandé un videito
de una máquina que se llama la máquina de Zeeman, que es una cosa que dibuja estas catástrofes, ¿no? La máquina de catástrofes de Zeeman. Entonces, échenle un ojo a eso, y mientras vamos a nuestro modelito, vamos a ver qué nos está diciendo el modelo, ¿no? Entonces vámonos al pizarrón. Ok, entonces recordemos, nuestro modelo trataba de predecir cuando una población de bichos, una población de gusanitos, iba a esparcirse en una población de árboles. Entonces teníamos un modelo que se parecía al logístico, ¿no? Teníamos una tasa de crecimiento por la población por 1 menos n sobre la capacidad de carga menos un término que daba cuenta de la depredación. En este caso, pues como son gusanitos, pensamos que los depredadores pues son principalmente aves. Ahora, esta P de n quedamos que tenía una forma así, bn cuadrada sobre a cuadrada más n cuadrada, y esto lo transformamos en la siguiente ecuación con ciertas transformaciones de coordenadas, ¿no? 1 menos u sobre q, y esto menos u cuadrada sobre 1 más u cuadrada. ¿Qué ventaja tiene sobre pues que aquí tenemos 1, 2, 3, 4 parámetros y aquí únicamente 2. En el video que les mandé, donde está el profesor Zeeman tratando de explicar de qué va la teoría de catástrofes, en ese video habla sobre un espacio de control, ¿no? Unas variables de control y unas variables de estado, ¿no? En nuestro caso, ¿quiénes van a ser las variables de estado? Pues la u y la tau, ¿no? La u y la tau definen el estado de la población en cada valor de tau, ¿no? Entonces ese es nuestro espacio de hecho nos bastaría ver qué pasa con la u, ¿no? En el caso de las variables de control, pues son los parámetros del modelo, y en nuestro caso tenemos 1 o 2 parámetros y podemos dibujar el espacio de Zeeman sin ningún truco extra, como un espacio tridimensional.
En ese espacio tridimensional pues lo que estamos fijándonos es en cuáles son las soluciones singulares de esta cosa. Ya habíamos empezado a escribir esto como R por U, o U más bien por R menos R sobre Q, U menos U sobre 1 más U cuadrada, ¿no? Entonces, esta es la forma de la parte derecha que nos interesa. ¿Por qué? Porque de esta forma, esta cosa de aquí es un polinomio de grado 4. Entonces, esa es la parte truculenta de esto, ¿no? Esta cosa de aquí, pues es un potencial, ¿no? Es una cosa de la forma dB en d u, ¿no? Este de aquí, pues se va a hacer du en d tau, se hace 0 cuando u es idénticamente 0 y cuando r menos ru sobre q menos u sobre 1 más u cuadrado es 0. Y esto significa que 1 más u cuadrada por r menos 1 más u cuadrado por ru sobre q menos u es igual a 0, o que rq más rqu cuadrado menos ru menos ru cúbico, ru cuadrado, no, ru y ru cúbico menos u igual a 0, y ya podemos escribirlo como r menos ru cúbico más rq cuadrada menos r más 1 por u más rq es igual a 0, ¿no? Y entonces, ¿cómo se va a ver el punto singular que corresponde a esta relación? Pues corresponde con las soluciones, con las raíces de este polinomio de grado 3. Por eso dibujamos la última vez una cosa de este estilo, ¿no? Teníamos nuestro primer punto singular en el 0 y teníamos otros dos, ¿no? Esta gráfica pues es simplemente u contra esta cosa de aquí que podemos llamarle f de u, ¿no? O b de u, como quieramos llamarle. Pero también podemos fijarnos en cuál es la relación entre u y r. No, perdón, entre u y las soluciones, ¿no? Y ahí vamos a tener distintos tipos de comportamiento dependiendo de las r's y las q's, lo cual nos lleva a pensar, bueno, ¿qué pasa con la relación entre r y q? ¿No? Entonces, para hacer el dibujo como viene en el artículo,
entre la Q y la R, ¿no? Que son nuestras variables de control, como les llama Zeeman. Y lo que vamos a tener es que cuando esta cosa vale P, ¿no? Alguna P mayúscula, y vamos a tener cierta zona para la cual aquí vamos a tener un estado estable, estacionario, un estado estacionario, y aquí vamos a tener 3 estados estacionarios. Es decir, para valores altos de Q hay una región de valores de R donde se garantiza que este polinomio de verdad tiene 3 raíces reales. Cuando no, tiene a lo más una, y vamos a tener únicamente 2 estados estables. ¿Qué es lo que está dando cuenta este comportamiento? Si se acuerdan, en el dibujo de Zeeman teníamos el estado las variables de estado, que en nuestro caso es la U, y las variables de control acá, que eran Q y R, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que para ciertos valores de Q y R, esto tiene este perfil, ¿no? Como el de una pues de una cúbica, ¿no? Pero si variamos el parámetro, ya no tenemos exactamente ese perfil, ¿no? O sea, vamos de una cosa así a una cosa más pegada de esta forma, ¿no? Entonces, si pensamos en esta superficie de variar U con respecto a R y Q, lo que vamos teniendo es una especie de doblez en este espacio de configuraciones. Entonces, ese doblez, ¿cómo se va a ver proyectado en el plano de R y Q? Se va a ver como una cúspide. Justamente esa es la catástrofe cúbica, ¿no? Es un tipo de singularidad. ¿Qué es lo que va a estar pasando aquí? Que si caminamos por una solución más pegada hacia esta región, pues vamos a tener, y cambian los parámetros, pues vamos a tener un cambio de cualidad. Y luego regresa al estado original, pero ya no regresa por el mismo camino, ¿no? Si nos vamos así, ya no regresa por este mismo camino, sino que cae súbitamente, ¿no? Es decir, entramos en una región donde tenemos estos otros 2 estados estacionarios, ¡pum!, de repente los perdemos. Súbitamente los perdemos. Entonces hay un comportamiento ahí que ya no es exactamente continuo respecto a cómo estamos variando estos parámetros. Sí hay ese comportamiento. Sí funciona en este caso el análisis propuesto por Zeeman, utilizando la herramienta que propuso René Thom. Ahora, ¿siempre funciona? No.
¿Por qué funcionó aquí? Porque pudimos escribir este lado de la ecuación como una polinomial, ¿no? Es decir, en el fondo nuestro modelo está proponiendo que la población se comporta como un campo de cierto tipo muy particular. ¿Qué pasa cuando no tenemos ese comportamiento tan particular? ¿Qué herramienta podemos usar? ¿Qué pasa cuando tenemos cambios súbitos pero no podemos escribir nuestra ecuación como un campo potencial? ¿No? ¿Qué pasa en esos casos? Pues lo único que pasa es que no funciona este acercamiento, ¿no? No nos sirven las catástrofes para explicar ese tipo de fenómenos que son más frecuentes que los que sí se pueden aplicar a la teoría de catástrofes. Es decir, funciona la teoría de Zeeman en algunos casos. ¿La herramienta matemática de Thom funciona? Claro que sí, ese es completamente incuestionable. La cuestión acá es si, como decía Zeeman, se podía aplicar tan ampliamente como se pretendía o no. Y la respuesta es que no. Pero fue un intento bastante interesante. Ahí también les mandé un artículo sobre el debate sobre si la aplicabilidad de la teoría de catástrofes y la ubicuidad sobre todo de la catástrofe cúbica en un montón de fenómenos, ¿no? De todas formas, la teoría de Thom, la teoría que desarrolló Thom, pues es matemáticamente bastante interesante. Es una aportación a la geometría bastante completa. Pero para modelar no nos sirve de mucho. Sin embargo, dio paso al estudiar este tipo de fenómenos con cambios bruscos a lo que después se conoció como la teoría del caos. Y para ello, para introducirnos en ello, vamos a hablar una vez más del modelo logístico, pero ya no en tiempos continuos. Vamos a hablar de el logístico en tiempos discretos. Es decir, ¿qué pasa si tomamos, digamos, conocemos una población al tiempo cero y decimos, bueno, en el siguiente tiempo, pues esto va a ser una función de n de 0. Y esta función, ¿quién va a ser? Pues va a ser n de 0 por 1 menos n de 0. Y para n de tiempo cualquiera, del tiempo t más 1, pues esto va a ser f de nt. Y n de t, pues es una regla recursiva, ¿no? Aquí con una r. Es decir, aquí vamos a tomar la k idénticamente 1, ¿no? ¿En qué estamos pensando? Pues vamos a ver quién es esa f. Ya habíamos visto que esto, si variamos continuamente, pues dibuja una parábola, pero no dibuja cualquier parábola, va a depender de esta r. Entonces, si la r es tal, ¿no? Esa, digamos, esta de acá es la f de n, ¿no? Y acá vamos a pintar otra curva que no es más que ¿no? Este es n y este es no sé, llamémosle y, ¿no? Este es f de n igual a y
y este es y igual a n, ¿no? La identidad. Entonces, si la R nos garantiza que esto pasa, esta cosa tiene dos puntos donde interseca a la identidad, entonces lo que vamos a tener, si se fijan, nos acercamos a en este punto, bueno, partamos de una condición inicial, ¿no? Este es un n0 que conocemos, y lo que vamos a hacer es aplicarle f de n. Este es n0, este es n1, ¿no? Aplicamos a n de 0 f de n. Luego nuestra nueva n pues es esta misma, ¿no? Este es n1 igual a n1. Luego nos vamos otra vez a aplicarle la función. Ya estamos bien cerquita de este punto donde cortó, y nos vamos de regreso acá a la función y vamos acercándonos siempre a este punto gordo de acá. Si empezamos de este lado, tenemos acá el n1, este es n1, y nos vamos alejando de este punto de acá. Aplicamos la función, es n2, aplicamos la función, este es n3, y nos vamos aproximando otra vez a este punto de acá. Vamos a decir que esta cosa tiene dos puntos fijos para ciertos rangos de la n, ¿no? Luego nos vamos a fijar en la derivada de esta f. O de aplicar, ¿qué pasa cuando aplicamos f dos veces? ¿No? Es decir, f aplicado a f. ¿Y qué pasa con f aplicado tres veces? F aplicado a f aplicado a f. Porque en el fondo eso es lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, f, nuestra n2, pues es n de el tiempo 2, que es f aplicado al n1, que n1 es f aplicado al n0, ¿no? Entonces nos interesa saber cómo es la función compuesta. Esa función, que es una ley completamente determinista, exhibe un comportamiento que es impredecible para ciertos valores de R. Vamos a estar discutiendo eso la siguiente sesión, porque es el primer ejemplo de un sistema caótico, ¿no? Vamos a ver qué queremos decir con eso de caos, y pues nos vemos en la siguiente. Creeping